De nuevo, buenas noches y buenas tardes para algunos de ustedes. Es una bendición estar creciendo con este curso de identificación espiritual. Hoy tenemos nuestra lección número 6, hablando acerca de la Santa Cena. La clase pasada hablamos acerca del bautismo. Hoy vamos a hablar de ese otro medio de gracia que se llama la Santa Cena y vamos a poder hablar un poco de lo que la Escritura nos dice. Por lo tanto, vamos a empezar con... Bien, yo estoy otra vez aquí. Disculpen, se fue el internet por unos minutos. Que todos estamos. Muy bien. Entonces, de nuevo, vamos a compartir la pantalla y empezar con oración. También saludamos a Félix, que acaba de entrar. Tarde, pastor, bastante maestro. Muy bien, bienvenidos. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, queremos dar gracias esta noche por estar reunidos en tu presencia. Y eso lo confesamos porque tu palabra lo dice. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Y gracias infinitas por la bendición de ser llamados tus hijos. Reconocemos que somos pecadores, que te hemos ofendido con nuestros pensamientos, palabras y obras, pero damos mil gracias a ti, Señor, por darnos el perdón, la misericordia y esa gracia que necesitamos. Pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en la lección de este día para poder seguir creciendo en la fe y encontrando nuestra identidad espiritual. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya tenemos mucha información para ir aplicando y sobre todo con estos temas como los que hemos estado viendo del bautismo, de la Santa Cena y necesitamos entender estos propósitos que tenemos para nuestra clase en esta noche. El primero que es examinar el propósito divino de la institución de la Santa Cena y dónde lo vamos a examinar en la Escritura. Y si ustedes recuerdan bien, estamos viendo desde la Escritura cómo nos enseña que nuestra identidad espiritual está conectada con la iglesia invisible. Y la Biblia que nos enseña de la iglesia invisible es ella donde estamos los verdaderos creyentes. Todo aquel que confiese que Jesús es el Señor será salvo. Si alguien cree en la salvación por obras, bien sea que quiere hacer obras para ser salvo o, o deja de hacer obras para ser salvo, pues no pertenece a la iglesia invisible. Por eso hablamos de la justificación por medio de la fe. Y recuerden que esa justificación por medio de la fe, que nos enseña, que nos afirma esta justificación, que solo por los méritos de Cristo, su vida perfecta, su sufrimiento, muerte y resurrección, somos perdonados. No tenemos que hacer nada para ser salvos. También hablamos de la conversión, que toda la obra de Dios en hacernos creyentes lo hizo Él por medio del poder del Evangelio. Y como lo estudiamos la clase pasada, también lo hace por medio del poder del bautismo. La conversión depende y se le da toda la gloria a Dios, porque con su poder nos dio vida a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Al estar muertos en nuestros delitos y pecados, no podemos hacer nada por nosotros mismos para ser salvos. Dios hizo todo por nosotros. Teniendo en cuenta esto, vamos a aplicar, hablando del medio de gracia, y recuerden que un medio de gracia son las formas por las cuales Dios nos da el perdón y nos fortalece en ese perdón y nos mantiene en ese perdón, pues vamos a hablar de lo que es la Santa Cena. También vamos a comparar, y también lo vimos en el primer video de la primera lección, las enseñanzas de otras iglesias en relación a la Santa Cena. Y
sabemos de las tres grupos grandes. Está la Iglesia Católica Romana, el luteranismo y la Iglesia Reformada o protestante. Y si ustedes pueden ver, todas las denominaciones cristianas que existen hoy en día, pues pertenecen a esta última. Hablamos de presbiterianos, bautistas, asambleas de Dios y bueno, no sé cuántas más puede existir. Y por último, vamos a identificar esos errores doctrinales causados por el razonamiento. Recuerden que en este curso hemos hablado de usar la razón de manera ministerial, es decir, guiados por el Espíritu Santo, guiados por el poder de la palabra de Dios. Y eso es algo muy importante que nosotros necesitamos tener. Por esto, cuando estamos hablando de la Santa Cena, necesitamos conectar cosas importantes que la Biblia nos enseña. Lo primero que necesitamos conectar es la Pascua. Recordemos que la Biblia habla de la Pascua desde Éxodo capítulo 12, la salida del pueblo de Israel de Egipto, y Dios manda que haya un cordero menor de un año, sin mancha, y ellos tenían que comerlo y su sangre, pues en la primera aplicación o la primera celebración que ellos tuvieron de esta fiesta, pues la sangre del cordero la pusieron en los marcos de su casa. Y de ahí hacia adelante hubo ese mandato. Una de las tres grandes fiestas de los judíos fue celebrar la Pascua. ¿Y en qué consistía? Pues tener ese cordero sin mancha. ¿En qué consistía? Cuando estudiamos había también vino, había pan, habían hierbas aromáticas. Ese Jueves Santo que llamamos nosotros, el día antes de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo muriera, pues Él estaba celebrando la Pascua con sus discípulos y ellos a través de la sangre del Cordero, ellos conmemoraban esa fiesta de la Pascua, como Dios había liberado a Israel de la esclavitud de Egipto. Pero esta Pascua, de esta fiesta de la Pascua era un tipo. Recuerden que estas fiestas hacen parte de la ley ceremonial, como ya hemos mencionado que hay tres tipos de leyes. Y dentro de esa ley ceremonial, pues que estaba apuntando ese cordero, al cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese cordero pascual que es Cristo, cuya sangre fue derramada en la cruz, nos libera a nosotros del pecado y la muerte eterna. Es por esto que en la víspera del sacrificio, pues Jesús instituyó la Santa Cena con un propósito divino. ¿Y cuál es ese propósito divino? Concedernos no solamente el perdón de los pecados, sino que también vamos a notar por los versículos bíblicos que vamos a leer esa comunión que tenemos con Él. Por eso yo les animo también, mientras que hablamos de la comunión con Dios, muy bueno que puedan ustedes sacar un tiempo y leer las tres cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, que habla acerca de la comunión que tenemos con Dios y la comunión que tenemos con aquellos que creemos lo mismo. Ahora, desafortunadamente, por la razón, porque ese es uno de los problemas grandes, porque se usa la razón de manera magisterial, pues hay muchas creencias en cuanto a la Santa Cena. Pero usted y yo, guiados por el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, nos trae la primera pregunta y quisiera ver quién de ustedes quiere responderla. ¿Qué recibimos los creyentes en la Santa Cena? ¿Quién desea participar? Amparo, Recibimos el cuerpo y la sangre de Jesucristo. bien. El pan Félix, y vino. bien. Sí, pastor, buenas tardes, compañeros. Sí, acá en Mateo 26 a 29 dice, Jesús instituye la cena del Señor, ¿no? Dice, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre del nuevo pacto, que es un momento de profundo significado espiritual y simbólico. Bien, entonces,
Aquí, dando Mateo 26 al 29, nos dice que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces recordemos esa pregunta. ¿Qué recibimos los creyentes en la Santa Cena? El texto sagrado que nos dice, pues está el pan, bien que nos dice, está la copa, y en la copa pues hay fruto de la vid, hay vino, y que también nos dice, cuando Jesús dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y luego cuando él dice, esto es mi sangre. Entonces, ¿qué recibimos nosotros en la Santa Cena? Tenemos los dos elementos, pan y vino, que unido a la palabra, pues vemos ahí que está el medio de gracia. ¿Y cuál es la palabra? Cuando se toma el pan en la mano, cuando se señala el pan y decimos, el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó el pan, señalamos el pan, tocamos el pan, ¿cierto? Y decimos, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y luego señalamos el vino, la copa, y decimos, esta es mi sangre. Pues ahí estamos uniendo el elemento a la palabra de Dios. Y recuerde que cuando hablamos del sacramento, un sacramento tiene tres requisitos. Primero, instituido por Jesús. Aquí vemos que está instituido por Jesús. Segundo, que tenga un elemento visible unido a la palabra. En este caso, pan y vino unido a las palabras de Jesús. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Y por último, que tenga perdón de pecados. Y lo dice en Mateo. ¿Es derramada para qué? Para remisión de pecados. Entonces, ¿qué recibimos en la Santa Cena? Entonces, bajo el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo o el cuerpo y la sangre del Señor para perdón de pecados. Eso es lo que recibimos en la Santa Cena. Tenemos este otro pasaje de 1 Corintios 10:16. ¿Quién de ustedes lo quiere leer? Está aquí en la pantalla. Amén, pastor, yo lo leo. Dale. Dice, la copa de bendición, espera, está volteado mi tablet. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 16. Muchas gracias. Entonces, ¿qué término común encontramos aquí? La palabra comunión. Mire que aparece tanto cuando hablamos de la sangre de Cristo y cuando hablamos del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces, tenemos acá este término. Entonces, ¿qué recibimos nosotros en la Santa Cena? Pues también recibimos la bendición de tener con, comunión con Cristo. Y recuerden que Pablo en estas preguntas retóricas, Pablo escribe muchas preguntas retóricas. ¿Y qué es una pregunta retórica? Aquella que sabemos la respuesta. Por eso Pablo dice, no es la comunión de la sangre de Cristo. Entonces hay que decir, sí, sí lo es. ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? Sí, sí, sí lo es. Entonces es importante que cuando nosotros recibamos la Santa Cena, tenemos el pan y el vino, donde recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús para perdón de pecados y para tener comunión con Él. Eso es una gran bendición que tenemos. Yo les he dicho en clases pasadas que Dios es real,
que la salvación es real, que el cielo es real, el perdón de los pecados es real, Cristo es real, nuestra fe es real. Y por eso, porque es real, nosotros creemos en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. No vamos a usar términos como simboliza o representa. Más adelante vamos a hablar un poco de esto, pero por fe confesamos que estamos frente a la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo. También pues la escritura nos exhorta que tengamos cuidado con quién tomar la cena o cómo no tomar la cena indignamente. Tenemos aquí 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 29. Ahorita Roberto levantó la mano para leer. Si deseas, puedes leer ahorita el pasaje que está aquí en la pantalla. Bueno, pastor, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Muy Amén. bien. Entonces, ¿a qué nos está exhortando Pablo con este versículo bíblico? Pues lamentablemente se puede tomar la cena indignamente. Y él explica muy bien cómo se toma la cena indignamente. Primero, él habla de probarse. ¿Y qué significa probarse cada uno? Es ver si estamos arrepentidos de un pecado. Recordemos que todos los días nos arrepentimos de nuestros pecados, pero en algún momento de nuestra vida estamos haciendo algo y no pedimos perdón. Un ejemplo que es muy claro en las congregaciones: yo estoy enojado con otro hermano en la fe, entonces no me hablo con él, ya yo no me siento al lado de él y todas las cosas que podemos ver que suceden. Pues, ¿qué dice Jesús? Pues antes de dar tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano. Ahora, el Señor, cuando estamos reunidos, ¿el qué ve? Él ve a su pueblo, a su iglesia reunida. Él nos ve como uno. Si nosotros estamos enojados con un hermano, pues ¿qué tenemos ahí? Estamos dividiendo el cuerpo de Cristo. También si nosotros estamos, y puede pasar eso, practicando un pecado. Pongo este ejemplo que pasa mucho con los casados. Es que yo hace un mes, 2 meses, 3 meses no duermo con mi esposa, no dormimos en la misma cama. Y todo porque no han arreglado un problema. Hay que tener cuidado con eso, que ahí se está pecando. Entonces, ese probarse a nosotros mismos que está diciendo si estamos arrepentidos de nuestros pecados y si necesitamos arreglar algo con alguien, hay que hacerlo porque una vez más Dios nos exhorta y nos manda a eso. El otro término que usa Pablo lo vemos acá en la palabra discernir. ¿Y qué es discernir el cuerpo del Señor? ¿Qué es discernir la sangre del Señor? Es creer de que en el pan y el vino está la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Recuerden que les he animado mucho a cómo vamos a expresar la doctrina, porque es donde lo vemos. Y es aquí donde nosotros, como luteranos confesionales, eh, practicamos la Santa Cena cerrada. Solamente tomamos la Santa Cena con aquellos que tenemos la misma fe. ¿Y el por qué? No es que seamos mejores que otros, no es que nos sintamos más santos que otros, no, somos pecadores igual que todos. Eso lo hacemos por amor, primero amar a Dios y a su palabra, porque no queremos que nadie tome la cena indignamente. Si alguien se acerca a tomar la Santa Cena creyendo es un simbolismo, una representación, la está tomando indignamente. Si alguien se está acercando a tomar la Santa Cena, pero lleva una vida escandalosa, la está tomando
indignamente. Y no es que nosotros controlamos la vida de las personas, no, sabemos a qué nos referimos, de que nuestra vida de santificación esté conectada con la obra del Espíritu Santo. También muy importante, cuando estamos hablando de la Santa Cena, recuerden la comunión. ¿Y la comunión en qué es? En creer lo mismo, en que tenemos un mismo idioma para hablar de la palabra. Vamos a buscar, por favor, Romanos 16, 17, que nos dice. Y lo tenga, lo puede leer, Romanos 16, 17. Bueno, leo, pastor. Dale, mi hermano. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y os apartéis de ellos. Es muy claro lo que Pablo nos dice acá. ¿De quién nos vamos a separar? De aquellos que no creen lo mismo que nosotros. Pues un ejemplo es si yo tengo comunión con alguien que está enseñando, o sea, cuando hablo de comunión es que tenemos esa fe, nos congregamos en ese lugar. Recuerden que ese curso de identificación espiritual está orientándonos a conectarnos con lo que Cristo nos ha enseñado. Y esas personas creen en la salvación por obras, bien sea obras que van a hacer, obras que van a dejar de hacer. Entonces, no podemos tener comunión con esas personas. Nos toca alejarnos, separarnos de esas personas. Si hay personas como acá con la Santa Cena, de que no creen en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, sino que creen que esto representa, esto simboliza, o que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, eso es doctrina falsa. Nos toca separarnos. ¿Y lo hacemos? Pues primero la palabra de Dios lo manda y segundo lo hacemos por amor a Dios, por amor a ellos, por amor a la palabra. Entonces, por eso es que tenemos la práctica, la comunión cerrada. Y queremos que ustedes aprendan eso también, porque estamos hablando de nuestra vida espiritual, estamos hablando de la eternidad. Y queremos que cuando alguien tome la Santa Cena, pues pueda vivir la bendición del perdón de los pecados y la bendición de esa comunión con Cristo, que no sea tomar algo indignamente. ¿Tienen algunas preguntas, algún comentario hasta acá? Por eso, no sé si alguno de ustedes ya hicieron este curso y se van a encontrar con este curso de los sacramentos y la oración, y allí van a encontrar más y van a ver más detenidamente lo que es la Santa Cena. Entonces, en resumen, la Santa Cena recibimos cuatro cosas. ¿Cuáles son esas cuatro cosas? El pan, el vino y junto con el verdadero cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, la Santa Cena es poderoso porque comparte con nosotros las buenas nuevas del perdón de los pecados. Entonces, es lo que recibimos en la Santa Cena, pan y vino junto con el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Y otra vez, hay que creer en la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo, no que simboliza, no que representa, no que se convierte. Así no habla la Biblia, así no habla Jesús. De ahí lo importante cuando vamos a estar leyendo la Biblia, los estilos literarios que la misma Biblia nos presenta. Si es un libro histórico, hay que contar que esa historia es verdadera. Si es un libro poético, pues recuerden que la poesía hebrea es diferente a la poesía española. De nosotros, la poesía española es mucho el ritmo, en cambio, la poesía hebrea no es así. También es importante, si es un libro como Apocalipsis apocalíptico, saber cómo interpretarlo. Si son
las cartas o las epístolas también es importante eso. Y por eso la Biblia, al estar organizado o estar dividido en los estilos literarios, eso nos ayuda mucho a nosotros a dar una buena interpretación y nunca interpretar un versículo fuera del contexto. Entonces nosotros no podemos leer el texto que leímos de San Mateo, donde está la Santa Cena, cerrar la Santa Cena, el texto bíblico, la Biblia, y después de que leímos, Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, cerramos la Biblia y decimos, esto representa, esto significa. Eso no fue lo que dijo Jesús. O esto se convierte. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Entonces, ya miramos el primer propósito objetivo de nuestra lección. Ya examinamos el propósito divino de la institución de la Santa Cena, que ya sabemos que hay 4 elementos, pan y vino, y que son el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué creemos esto? Por fe. Es por la fe que tenemos esa confianza para perdón de pecados y tener comunión con Dios. Ahora vamos a hablar lo que otras iglesias hablan acerca de la Santa Cena. Y la iglesia de Roma, pues, ¿qué dicen ellos? Que esto es un sacrificio real, ofrecido por el sacerdote, que perpetúa el sacrificio de Cristo en la cruz. Y recuerden que la doctrina se habla, se expresa. En oportunidades, a mí me ha tocado ir a misa porque ha muerto alguien muy cercano, de la familia que es muy cercano, no es de mi fe, pero uno va a acompañar a la familia. Y uno todavía escucha al sacerdote decir que eso es un sacrificio. Cada misa es un sacrificio, como si Cristo se estuviera sacrificando cada vez o cada día. Pero sabemos por el libro de los Hebreos en el capítulo 10 que Cristo hizo un sacrificio una sola vez, su sacrificio fue una sola vez. Entonces aquí vemos que la iglesia de Roma tiene ese problema. También otro problema es que usan la palabra que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo y es lo que ellos llaman la transustanciación. Pero recuerden que la Biblia no habla así. Jesús no usó la palabra convertirse. Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Además, otro problema que vemos con el catolicismo romano es que únicamente es válida el sacramento, en este caso la Santa Cena, si lo hace un sacerdote. Es, es lo que ellos dicen. Pero lo más triste también lo podemos ver que en su forma de explicar la doctrina, dicen que ese sacrificio otorga el perdón de algunos pecados y lo llaman pecados veniales y pueden beneficiar incluso a los muertos. Y volviendo a este tema de los muertos, pues ustedes saben que las personas mandan, pagan para que hagan misas en honor a sus muertos, para ver si salen del purgatorio y todo lo que ellos hacen en sacrificio, en ofrecimiento a ellos. Pero también es triste de que ellos digan que la Santa Cena hay perdón de algunos pecados. Esto es algo muy triste porque ¿qué dice Jesús? Es para la remisión, o sea, para el perdón de todos los pecados. Y recuerde lo que leímos de Romanos 16-17 porque no tomamos la Santa Cena con la Iglesia Católica Romana, porque no creen lo mismo que la Biblia habla en cuanto al sacramento. Y no lo tenemos aquí en estos puntos, pero otro de los problemas que tenemos allá, o que hay allá, no lo tenemos nosotros, hay allá, es que solamente dan el pan, o dan en la hostia, pero no dan el vino. Y cuando se da el sacramento, cuando se da la Santa Cena, hay que dar pan y vino, que fue lo que Jesús mandó. Entonces, ahí no se está tomando la Santa Cena. ¿Por qué? Primero, porque nos dice las palabras de institución, tal como Jesús lo dijo. Y segundo, porque cuando la administran,
no están dando el pan y el vino, así como Jesús mandó y dijo pues que lo hiciéramos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario en cuanto a esto de la Iglesia Católica Romana, cómo administran ellos la Santa Cena? Vamos a hablar ahora de las iglesias protestantes y especialmente lo que cree la Iglesia Bautista. ¿Qué creen ellos? Que la Santa Cena es un acto simbólico de obediencia, por el cual los miembros de la Iglesia, al participar del pan y del fruto de la vid, conmemoran la muerte del Redentor y anuncian su segunda venida. Hay una cosa de la falsa doctrina que nosotros necesitamos tener los ojos abiertos. Esa frase trae una verdad a medias, pero ustedes saben que para Dios no pueden haber verdades a medias. O es doctrina bíblica o es falsa doctrina. Es cierto que cuando tomamos la Santa Cena se conmemora, se recuerda la muerte de Jesús, porque, bueno, San Pablo cuando escribe a los Corintios dice esto, hagan esto en, en recordar la muerte de Cristo hasta que Jesús venga por segunda vez. O sea, aquí vemos esto, que también se anuncia la segunda venida. Pero, ¿dónde está la falsa doctrina? Cuando tratan la Santa Cena como algo que simboliza, algo que representa. Y como les estaba explicando, la Biblia no habla así. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y lo mismo que pasaba con el bautismo, ellos como lo ven, pues ellos lo hacen como algo, un mandato que obedecen, pero no mencionan el perdón de los pecados. Y es ahí donde muchas denominaciones no le dan la importancia a la Santa Cena. Y lastimosamente no le dan por eso, por su manera de interpretar no solo la Biblia, sino la manera de cómo lo hacen, cómo lo administran. No le dan esa importancia. ¿Nosotros qué creemos? ¿Qué confesamos? Creemos que todos los que participan del sacramento de la Cena del Señor reciben el verdadero cuerpo y sangre de Cristo con el pan y vino. En cuanto participamos de este cuerpo y sangre dado y derramada por nosotros, recibimos por fe el consuelo y seguridad de que nuestros pecados son realmente perdonados. ¿Qué esperanza? Esto es esperanza. Esto es la verdad. Cuando nosotros recibimos la Santa Cena, hay que creer que estamos recibiendo el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo. ¿Y eso por qué? Por fe. Esto nos da consuelo, nos da la seguridad que en verdad la obra de Cristo hecha en la cruz es para perdón de pecados, de que nuestros pecados son perdonados. Y es algo importante para cada uno de nosotros. Entonces, tenemos un resumen aquí. La Iglesia Católica Romana habla de la transustanciación, cuando usan la palabra se convierte, y para ellos, cuando hablan de la Santa Cena, es un nuevo sacrificio. Pues creemos nosotros como luteranos que tenemos pan, vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, es para el perdón de nuestros pecados, y eso es lo que llamamos la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo. Las iglesias reformadas y protestantes hablan del pan y vino, pero lo hacen como un paso de obediencia que conmemora solo la muerte de Cristo. Y otra vez, pensemos bien porque es nuestra vida espiritual. ¿Cómo estoy tomando yo la cena? ¿Digna o indignamente? Eso es algo que cada uno de nosotros podemos contestar. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien, entonces hoy hemos tenido la oportunidad de examinar este propósito divino, que ya lo hicimos checando los textos bíblicos, ya comparamos la enseñanza de otras iglesias en relación con la Santa Cena, lo acabamos de hacer. Ahora vamos a identificar los errores doctrinales causados por el razonamiento, o sea, por la razón en cuanto
a cómo se mueven las escrituras. Tengo una pregunta para ustedes. Cuando Lutero y Zwinglio se reunieron, ¿por qué no se pusieron de acuerdo en la enseñanza bíblica de la Santa Cena? ¿Quién de ustedes quiere dar la respuesta? Pastor, dice que Lutero creía en la presencia real de Cristo en la cena, que es la consubstanciación. El pan y el vino siguen siendo pan y vino, pero Cristo está realmente presente eh, con y bajo los elementos, dijo este Lutero. Y Zwinglio enseñaba que la cena era simbólica o conmemorativa. El pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Cristo, y el acto es un memorial del sacrificio de Jesús. Por eso que Bien, Lutero rechazó cualquier intento de interpretación puramente simbólica, y por eso no hubo acuerdo. Lutero incluso escribió en la mesa la frase Hoc est corpus meum, esto es mi cuerpo, afirmando que no se puede interpretar simbólicamente lo que Cristo declaró literalmente. bien, qué bueno que se sabe la historia. Gracias, Félix, así es. Y en 1529, un alemán llamado Felipe Heise, pues él quiso unir los luteranos y los protestantes por razones políticas. Y los teólogos luteranos y protestantes se reunieron en un lugar que se llama Marburgo. Y bueno, empezaron a hablar, coincidieron en muchas enseñanzas, pero cuando llegaron a la Santa Cena, ahí fue la diferencia. Y lo que es fue muy bien feliz. Y eso es lo que en verdad sucedió. Entonces, podemos ver que Lutero le dio esa interpretación literal. El cuerpo y la sangre de Cristo son verdaderamente presentes con el pan y el vino. Zwinglio, por usar la razón de manera magisterial, pues dijo que Cristo no puede estar presente en la cena del Señor en todo el mundo. Pero Zwinglio no solamente está negando la presencia de Cristo en la Santa Cena, está negando otra verdad de la Biblia, que Jesús es Dios. Si Jesús prometió, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí voy a estar. Si Jesús dijo antes de ir a los cielos en su ascensión, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué no puede estar en la Santa Cena? Si Jesús es Dios. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él tiene esos atributos que tiene el Padre, que tiene el Espíritu Santo también. Entonces, es muy importante esto. ¿Y por qué se hace interpretación literal? Primero, porque está en un libro histórico como los evangelios, los tres evangelios sinópticos están. Pablo escribe lo mismo del problema que hubo en los Corintios. La iglesia de los Corintios es una iglesia real, pero la diferencia de Corintios a los libros históricos es que era una epístola, una carta que escribió Pablo a una congregación que tenía muchos problemas. Pero Pablo, para arreglar el problema que tenían ellos de la Santa Cena, porque se comían el pan, porque tenían hambre y se emborrachaban con el vino, fue citando literalmente las palabras de Jesús. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y eso es lo que necesitamos ver. Entonces no hay por qué cambiar las palabras, porque de nuevo las doctrinas se expresan. Entonces, en este desacuerdo se ilustra los diferentes métodos de interpretación que hay en la Biblia y lo que hemos estudiado hasta acá. Zwinglio usó la razón para interpretar lo que dice Jesús, mientras que Lutero sujetó su razón a lo que dice Jesús. ¿Qué vamos a hacer usted y yo en nuestra identificación espiritual? Vamos a dar nuestra razón a lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día muchos son con un microscopio, con una lupa, viendo una hostia o viendo un poco de pan o viendo el vino, a ver si allí está el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Y muchos hasta han llegado a afirmar que en una hostia han visto el cuerpo de Cristo después de una investigación científica.
pero eso para usted y para mí no vale de nada, porque para nosotros debe ser suficiente lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que el pan y el vino es el cuerpo y la sangre de Jesús, pues vamos a decir amén. Es para el beneficio de nosotros. Por esto, la razón humana es un problema para nosotros cuando la usamos de manera magisterial, es decir, cuando no tenemos en cuenta al Espíritu Santo, porque la razón humana siempre nos puede desviar de la verdad bíblica. Y lo primero que hace nuestra, nuestra razón es ver de que nuestra condición espiritual es diferente a lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es nuestra condición espiritual? Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces es ahí donde la razón empieza a decir que un niño no tiene pecado, que un niño no puede creer y qué está pasando ahí. De pronto se está perdiendo un alma y estamos llamados a ganar las almas para el Señor. La razón natural dice muchas cosas en cuanto a un bebé, tanto que ustedes saben que hasta la iglesia de Roma creó un lugar para los bebés que mueren sin bautizarse, lo llaman el limbo. ¿Y eso de dónde viene? De la razón. Y si decimos que un niño no tiene pecado, entonces ¿para qué vino Cristo? La Biblia solamente nos habla de que hubo uno que nunca tuvo pecado, es Jesucristo. Entonces, un niño no necesita un salvador. Entonces, nuestra condición natural que nos muestra que hemos sido concebidos en pecados, que muestra ese problema de las obras para ser salvos, que nos impide creer en lo que la Biblia nos enseña de cómo somos perdonados, de cómo recibimos el perdón por los medios de gracia, el Evangelio, el bautismo y cómo la Santa Cena cuida nuestra fe. También, como lo vimos en el papel de la conversión, que creen muchos, yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo, es decir, niegan que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es un problema serio. Entonces, la razón nos lleva a negar la obra de Cristo, nos lleva a negar quién es Cristo para nosotros. Y cuando estamos hablando de nuestra condición natural, del papel de la conversión y usando la razón, y lo aplicamos en el bautismo y lo aplicamos en la Santa Cena, es donde encontramos todas estas falsas doctrinas. Pues, con el bautismo, ¿qué se llega a decir? Es imposible que un niño conozca y pueda creer en Cristo. En la Santa Cena, ¿qué se va a decir? Yo no veo el cuerpo, yo no veo la sangre de Cristo en el pan y en el vino. Y esto es un problema muy serio porque es un problema que tiene que ver con la salvación. No solamente la salvación de otros, sino también nuestra salvación. De ahí lo importante de cómo interpretamos la Biblia, lo importante de cómo leemos la Biblia. Eso tiene que ver con nuestra identidad espiritual. Eso tiene que ver con nuestra relación con Dios. Entonces, la conclusión que tenemos de la clase de esta noche, lo importante de la fe, que la fe permite que confesemos lo que la Biblia nos enseña. Nuestra razón no va a comprender muchas cosas. Por ejemplo, la Trinidad, no lo comprendemos, lo confesamos. Creemos que son tres personas distintas, un solo Dios verdadero, pero ir más de ahí no podemos. O porque existe el mal en el mundo. Nuestra razón no entiende eso. La razón sí va a dar muchas respuestas y no lo va a entender. Y de ahí es donde vienen los ateos. ¿Por qué existen los ateos? Porque quieren negar el castigo de Dios.
quieren negar cuál es el amor de Dios. Quieren saber por medio de la razón cómo Jesús caminó sobre las aguas, si se abrió el mar rojo y todas las cosas que ustedes pueden escuchar. Y como analizan eso desde el punto de vista de la razón, pues que terminan negando la palabra de Dios. Usted y yo no. Por la obra del Espíritu Santo vamos a confiar. ¿Cuál es nuestra condición espiritual? Muertos espiritualmente. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Otra palabra de usar es la incredulidad. Es solo por la misericordia de Dios que somos creyentes, usando Dios, el Evangelio, los medios de gracia, como es el Evangelio, los sacramentos, el bautismo, la Santa Cena. Es así como llegamos a ser creyentes en nuestra conversión. ¿Por qué practicamos el bautismo de infantes? Porque ellos son pecadores igual que nosotros. La paga del pecado es la muerte. Los niños también mueren, los niños se enferman, los niños son egoístas y ellos necesitan nacer de nuevo. Y el bautismo da eso. La fe no es algo de la razón, la fe es un don de Dios que Él nos ha dado. Y la Santa Cena, ¿con quién la compartimos? Con los que tenemos la misma fe. Toda la fe que nos enseña la Biblia, cada doctrina que nos enseña la Biblia, pues que lo creamos de la misma manera. Y esto solamente quien lo logra, el Espíritu Santo, dándonos esta comunión que tenemos o que tenemos con los hermanos en la. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Esa es una Excel, preguntita. claro que sí, Néstor. ¿Cómo estás? Excelente, mi pastor. Usted es como encuentra. Oiga, esta mañana me Bien, le conecté y qué pena que me conecté tarde. no se preocupe. Mi paz, la Y siguiente que, pregunta que tengo es, por lo menos yo he escuchado muchas iglesias que dicen que las personas que viven en unión libre no pueden recibir la cena porque están en pecado. ¿Es cierto? lo que pasa con el matrimonio, ¿cierto? Y viendo desde el punto de, bíblico lo que Dios dice, y eso lo comparamos con esto. Cuando yo quiero algo, pues públicamente lo voy a manifestar. Hablando del matrimonio, pues mucha gente cuando quiere vivir en unión libre no quiere tomar en serio el matrimonio, porque, bueno, seamos honestos, muchos dicen, yo quiero ver cómo nos va, qué tal es el matrimonio, cómo vamos a probar, ¿cierto? ¿Y qué nos enseña la Biblia? Pues la Biblia nos enseña que nuestro hablar sea sí, sí y no, no. Entonces, cuando nosotros vamos a casarnos, pues la Biblia claramente que nos enseña de que es una promesa que hacemos a una persona libre y voluntariamente, que vamos a estar con esa persona hasta que la muerte nos separe. Ahora, Dios dio al gobierno ese lugar de poder controlar los matrimonios, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nosotros nos casamos? Primero, porque Dios manda eso, es algo muy serio para Dios, es un compromiso muy serio y no queremos ni estar jugando con eso, ni tampoco negar esa verdad de quién es mi esposo, quién es mi esposa. Entonces, por eso la unión libre se ve de esa manera que que es pecado. ¿Y por qué se ve? Porque generalmente las personas no quieren tener el compromiso que Dios manda con el hermano, ¿cierto? Eso es la respuesta. Entonces, ahí hay un pecado, ahí hay un pecado. Y en amor y agradecimiento a Dios, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a casarnos, vamos a arreglar nuestro matrimonio. Nuestro hablar sea sí, sí, no, no. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Entonces, Excelente, mi paz. Gracias. Entonces eso con la Santa Cena, que dice la Biblia, pruébese cada uno. Entonces ahí no hay un arrepentimiento, no podría yo tomar la Santa Cena por eso. Bien, muy bien. Muy bien, ¿tienen otra pregunta? Si no es así, vamos a terminar con oración. Mi paz, disculpa, Dale, disculpa, dale. disculpa.
no hay Ahora, problema. ahora que he escuchado, en cuestión de la última cena, ¿una pastora puede celebrar la última cena o tiene que ser el pastor? Bueno, la Biblia es muy claro con el papel del hombre y la mujer, tanto en la familia como en la iglesia. O sea, el hombre y la mujer ante Dios tenemos el mismo estatus. ¿Y qué significa el mismo estatus? Somos igual de pecadores, somos igual de perdonados. Ese es el estatus. Ahora, la responsabilidad o el papel que le da al uno y al otro es diferente. La Biblia siempre habla de la responsabilidad ante Dios de la iglesia, hablas a los hombres, ¿cierto? Lastimosamente, hoy en día, porque ha pasado mucho por el feminismo o se confunden el tema de los derechos, se confunde eso, entonces vemos que existen las pastoras, pero bíblicamente Dios no habla de eso, eso no es aprobado por Dios. Dios siempre habla del hombre como cabeza. Y una mujer cuando entiende cuál es su papel dentro del matrimonio y dentro de la iglesia, pues esa mujer sabe que es amada, que es cuidada, que es respetada. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos las prácticas de que hay un grupo de damas y entre ellas mismas las mujeres son las que se administran en el grupo de damas, ¿verdad? Y no tenemos la práctica de tener pastoras porque la Biblia no manda eso en cuanto al papel del hombre y la mujer. Entonces, eso responde pues tu pregunta. No quiere decir eso que una mujer no pueda evangelizar. Claro, una mujer puede evangelizar. Acuérdense que tiene el mismo estatus ante Dios. Una mujer puede hablar de Jesús a otro hombre, a otra persona. Eso lo puede hacer porque eso está dentro del sacerdocio universal. Que una mujer puede orar por una persona que no es creyente. Claro que lo puede hacer que una mujer puede poner sus dones en servicio de la iglesia. En la iglesia hay mucho trabajo por hacer. Puede ayudar a cuidar enfermos, enseña a los niños, enseña a otras personas que no están en la fe. Y bueno, hay que aprovechar esos dones que tienen las mujeres, ¿cierto? Pero el punto de la autoridad es donde está el problema ahí. Bien, muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Muy bien, vamos a orar. Te damos gracias, Padre de amor, por bendecirnos esta noche con tu palabra. Te pedimos que nos des una fe humilde y podamos siempre confesar que Jesús es nuestro Señor y Salvador, que siempre nuestra razón esté sometida al Espíritu Santo y podamos siempre confesar con la fe de que somos perdonados por la gracia y también que no impidamos cómo los medios de gracia trabajan en las personas, trabajan en nosotros y que podamos ser fieles administradores de tu palabra. Gracias, Padre de amor, por la bendición de estudiar y también damos gracias por nuestras familias. Ponemos en tus manos cada una de nuestras necesidades materiales, que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente te pedimos que nos mantengas en la fe. Danos un buen descanso esta noche y el día de mañana sea para tu honor y gloria. Eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quedamos despedidos. Muchas gracias por estar acá y alguna otra duda o pregunta, estamos por el interno. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas Una gracias. buena, una buena noche A todos. Muchísimas gracias, pastor. a ustedes por estar acá. Pastor, Dios me lo bendiga, hermanos, Dios me lo bendiga. Gracias, excelente clase. Se cuidan. Bendiciones, bendiciones. Feliz noche. Una buena noche. Sí.